Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. ¿Le ha pasado que alguna vez le ha costado identificar o ponerle nombre a alguna de sus emociones? Bueno, ¿qué pasaría si le contamos que hay una pulsera que se está desarrollando que entregaría datos para justamente medir distintas emociones? No solo eso, sino que también se está desarrollando en Chile. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se puede aplicar? Estamos con uno de sus investigadores, ¿no? Es Ángel Jiménez, él es académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, es investigador también del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Loreto, muchas gracias por la invitación. 5 años hablábamos, ¿no? Fuera de cámara, varios años, ¿no? Para desarrollar esto que, en términos simples y concretos, ¿en qué consiste esta pulsera que tiene nombre, ¿no? Se llama Biomonitor Biomonitor B3. B3. Así es. 3. Bueno, la pulserita Biomonitor B3 es un dispositivo electrónico diseñado en la Universidad de Chile y en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que tiene como objetivo la captura con alta frecuencia de señales psicofisiológicas. Básicamente estamos hablando de pulso, variabilidad del pulso, conductividad eléctrica en la piel, temperatura superficial de la piel y señales de movimiento que se capturan con acelerómetro y giroscopio. Estas señales, digamos, por sí solas no te dicen nada. Porque capta esos datos, ¿no? La pulsera tan solo es un instrumento para capturar estos datos y transmitirlos. ¿Okay? Pero sí, la captura tiene una peculiaridad, que es que se hace con alta frecuencia. Estamos hablando de aproximadamente 100 muestras por segundo. Tradicionalmente, los dispositivos que tú puedes encontrar en el mercado, en el retail, que están dirigidos a un consumidor final, capturan esto en el orden de segundos o minutos. Perdón, esas pulseras que ven el pulso o las pulsaciones por X tiempo, esas exactamente. Que son muy masivas ahora también. Claro, pero que están orientadas, digamos, a un consumidor final que de vez en cuando quiere revisar su pulso. Acá nosotros estamos enfocados a capturar con alta frecuencia estas señales periféricas que están reflejando lo que nos pasa en el sistema nervioso producto de los estímulos que nos rodean. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, como capturamos con alta frecuencia, tener una alta varianza y de esa manera poder mapear estas señales a estados afectivos o cognitivos dependiendo del escenario en el cual se encuentre la persona. Es decir, esta pulsera va a captar ciertos datos, ¿no? En términos de pulsaciones, de temperatura, varios otros, ¿no?, que tienen ustedes, y luego eso se interpreta. Así es decir, estas señales pasan por un pipeline de procesamiento, como hablamos los científicos de datos, y alimentan un algoritmo de clasificación que el nombre técnico es algoritmo de aprendizaje de máquinas. ¿Ya? Para que la gente entienda, esto es inteligencia artificial. ¿Bien? Y lo que hacen estos modelos es, primero que todo, entrenarse en función de estos datos y del autorreporte que las personas van dando de sus emociones. Y después de un periodo, dependiendo del caso, este algoritmo puede funcionar de manera autónoma y por lo tanto clasificar tu estado emocional en distintas situaciones. Es autorreporte. Hay que entrenar a la pulsera porque me imagino que distintas personas no van a reaccionar con temperatura, con pulsaciones de igual forma a las mismas emociones. Efectivamente, esto se basa en el concepto esencial del aprendizaje de máquina, que es el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial que en base a datos que tú, dependiendo del fenómeno que estés estudiando, es capaz de aprender las regularidades o patrones que se dan en esos datos. En este caso, patrones afectivos o patrones cognitivos. Ya, por ejemplo, si una persona quiere usar esta pulsera, no es que la vaya a comprar a un retail para saber si en el día tiene más pena o más alegría o más angustia, ¿no? En la práctica, ¿en qué lo están llevando ustedes y cómo se hace también este entrenamiento? Bueno, nuestro trabajo está orientado a satisfacer necesidades de la industria, en donde es importante entender estos conceptos afectivos y cognitivos, y también en la investigación científica que nosotros hacemos en la universidad. Por el lado de la industria te puedo dar como ejemplo lo que sucede en el transporte público, en la industria del transporte. Ahí mi colega Ángelo Guevara, que es el director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, tuvo la idea de utilizar este dispositivo para poder entender los estados emocionales de las personas que se transportan por distintos modos en el transporte público, ya sea un bus eléctrico, un bus convencional, metro o caminata, bicicleta, y ahora estamos con bicicleta. Pero la experiencia que hicimos con los otros modos, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, de la diferencia de los estados emocionales en un bus eléctrico y en un convencional, versus un convencional, en donde en el eléctrico claramente hay mejor amortiguación, hay aire acondicionado, hay wifi. Es más cómodo, y más cómodo, por sí. supuesto. Y nosotros notamos esa diferencia. Y también notamos algunas diferencias en los transbordos. Nosotros hicimos un mapeo georreferenciado del comportamiento emocional
de una muestra de usuarios que usaron nuestro dispositivo y notamos que en los transbordos las emociones tendían a tener una valencia negativa. Pero durante el trayecto y sobre todo en el bus eléctrico, una valencia positiva. Son datos bastante más concretos que, por ejemplo, una encuesta, que es la forma que hasta ahora se ha medido la calidad del servicio por parte de los usuarios, en particular en el Transantiago, ¿no? Claro, este tipo de mediciones vienen a complementar la manera tradicional que se tiene de levantar los requerimientos y de diseñar los sistemas, por ejemplo, de transporte. Tradicionalmente este sistema se diseña en base a variables como tiempo de viaje y costo. Esas son como las variables que entran al modelo que trata de entender la satisfacción del usuario. Sin embargo, en último término, la satisfacción siempre, esos son mediadores, porque en último término la satisfacción siempre va a estar dada por nuestras reacciones emocionales. Claro, porque hasta ahora se veía cuánto tiempo me demoro de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y no se medía cómo me siento yo dentro del bus o qué diferencia hay en abordar un bus tradicional versus uno eléctrico. Claro, el tiempo de viaje no necesariamente es una de las principales variables. De hecho, aquí mismo en Providencia tenemos personas que hacen una tremenda cola porque prefieren irse sentados. Entonces esperan un bus que se demora, y podrían usar otro modo, pero no lo hacen porque prefieren irse sentados. Y en este caso particular, por ejemplo, la medición del transporte público, en lo concreto, estas personas que utilizaron este dispositivo que ustedes desarrollaron, ¿no? La Biomonitor, ¿no? Sí, el Biomonitor B3. Ellos fueron entrenados, tuvieron que utilizar una pulsera en cierto tiempo, ellos tenían que dar cuenta de qué emociones iban sintiendo en el día. Claro, en esa experiencia las personas siguieron un circuito de viaje por distintos modos de transporte y al mismo tiempo en su celular llevaban una aplicación que nosotros desarrollamos que de manera aleatoria, es decir, al azar, le iba preguntando a las personas su estado emocional en un plano que nosotros definimos como dos variables. Una de las variables del plano es el nivel de excitación que tiene la persona, si es una excitación alta o excitación baja, y la otra variable del plano es la valencia, si es positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, una alta excitación y una valencia positiva está relacionada con felicidad y euforia, pero una excitación alta con valencia negativa puede ser enojo o frustración. Quizá esos cruces los hicieron ustedes dependiendo cada persona o vienen estudiándolo también para llegar a hacer esos cruces y concluir, ¿no?, que correspondía a determinada emoción. Hasta el momento es individualizado, es decir, para cada persona. Los modelos son personalizados y la razón es que nuestra biología es diferente. Pero podríamos, en teoría, y esa es una de nuestras hipótesis, armar modelos que se llaman modelos poblacionales. ¿Ya? Pero para eso requerimos una muestra inmensa, que evidentemente se va a poder obtener con el tiempo. Claro, pero va hacia allá, hablando del tema de las encuestas y en qué otra industria podrían aplicarse esto también, porque lo que hablábamos del transporte público es más bien medición tipo encuesta, ¿no?, para ver la satisfacción de. ¿En qué otras industrias se puede aplicar o se está aplicando esta pulsera? Bueno, un caso de uso que varios de nuestros colegas incluso han propiciado que hagamos, ¿ya?, es en la sala de clase. ¿Ya? Porque, profesores ustedes, claro, la mayoría. Exactamente, sí. Porque evidentemente en la sala de clase puede haber una trayectoria emocional, ¿ya?, que siguen nuestros estudiantes. Y por lo tanto, si el profesor pudiera saber en un tiempo cercano al real cómo está evolucionando ese estado afectivo, podría dinámicamente ir cambiando o reconfigurando la manera de entregar contenido o los contenidos que entrega o la manera en que motiva. ¿Y eso es posible en concreto hacerlo? Estoy pensando también en clases de los más pequeños, no solamente universitarios. Es una hipótesis que tenemos, ya, pero tenemos que demostrarlo. Todo científico te va a demostrar que hay que demostrarlo primero. Te va a decir que hay que demostrarlo primero. Ángel, esto también da cuenta, bueno, vamos a seguir hablando de los detalles más bien técnicos, pero esto también abre un mundo de foco que se le está dando justamente a la emoción, porque hasta ahora, claro, se evaluaba, por ejemplo, el transporte público en términos de costos, de tarifa, de tiempo de espera o de tiempo del trayecto. Pero también acá entra un factor que, claro, se consideraba dentro de las encuestas, uno preguntaba, pero acá se le está dando un protagonismo especial. Así es. Por ejemplo, una de las razones es que tradicionalmente las encuestas basadas en respuestas autorreportadas, digamos, sufren de sesgos. Esto lo saben los cientistas sociales, sí, muy bien, ¿cierto?, y las personas que hacen la encuesta. Básicamente es un sesgo de recordación, es un sesgo de respuesta y también de validez psicológica. Se refiere a que la pregunta no se hace en el mismo momento en que ocurrió el estímulo y se tuvo la emoción. Por lo tanto, el poder superar estas limitaciones a través de estas medidas de las señales periféricas, como te decía, que están reflejando lo que está pasando en nuestro sistema nervioso, es un avance en
tanto en la teoría como en la práctica. ¿Y eso es porque la gente le está dando más importancia a eso? Yo pienso que es porque sin duda tiene más importancia todo lo que tiene que ver con el mundo afectivo, y en todos los ámbitos. Pero esto lo sabíamos hace mucho tiempo desde el punto de vista científico, de que para entender bien lo que le está pasando a la persona tenemos que ir a sus estados afectivos y cognitivos. La ciencia lo sabía hace mucho tiempo. Pero ahora quizás por el tema de que se esté relevando esto, y además, porque además hemos monitorizado los dispositivos y sobre todo los biosensores que pueden capturar estas señales, se conjugaron, digamos, estos factores que permiten que este caso sea real hoy en día. ¿Y cuáles son los factores que consideran? Hemos hablado de las pulsaciones, de la temperatura, pero ¿qué otros factores se van registrando? Otro factor o variable es la conductividad eléctrica en la piel. Lo que tradicionalmente conocemos como, por ejemplo, la piel de gallina. ¿Ya? Eso se mide. Eso se mide. ¿Ya? Que en el fondo es mayor conductividad, que está, digamos, en tu piel. Y nuestro dispositivo lo que tiene son 2 electrodos que miden la diferencia de tensión entre 2 puntos. Lo estamos viendo en imágenes ahí, muñeca. justamente. Es una pulsera como que están muy de moda, ¿no? Que usan los deportistas. Bueno, hay gente para medir distintas cosas, los pasos, las pulsaciones, en fin. Eso ahí lo mide, entonces, esta piel de gallina, por Así ejemplo. Lo mide en una unidad que se llama microsiemens, ¿Ya? que es una unidad de voltaje. Y ahí tú vas entrenando con las aplicaciones, con todo lo que nos has explicado entonces. No es que lo utilice cualquier persona, es una persona que lleva registrado, ¿no? Con este entrenamiento su reacción frente a determinada emoción. Así es decir, tú tienes que entrenar los modelos con cierto propósito, porque son muchas las variables que pueden influir, es decir, son muchos los estímulos que pueden influir en la reacción emocional de una persona. Por eso esto se hace para tareas específicas, como la tarea de la conducción, la tarea de transportarse en un modo público, o la tarea de estar en una clase, etcétera. Vamos a seguir conversando con Ángel Jiménez, es académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, a propósito de esta pulsera Biomonitor V3. ¿Habrá alguna iniciativa similar en el resto del mundo? ¿Qué es lo que la diferencia con ella, si es que la hay? Vamos a seguir conversando con Ángel a la vuelta de esta pausa. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Seguimos conversando de Biomonitor V3, esta pulsera que entrega datos para medir las emociones. Ya se ha aplicado en nuestro país en un plan piloto para medir las emociones, por ejemplo, en el transporte público. Y seguimos conversando con Ángel Jiménez, académico en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, también investigador del ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que son, por supuesto, quienes han desarrollado esta pulsera. Entonces, estábamos conversando, antes de irnos a la pausa, claro, ¿esta iniciativa tiene alguna semejanza con alguna otra desarrollada a nivel mundial? Existe un dispositivo que captura casi las mismas señales nuestras, que se llama Empática, que es un dispositivo desarrollado en el MIT
por una profesora del MIT Media Lab que se llama Rosalind Picard. ¿Ya? Ella, de hecho, ella es la fundadora de un área de investigación en computación que se llama computación afectiva, es el que tiene que ver con las emociones. Sin embargo, acceder a ese dispositivo tiene bastantes limitaciones, sobre todo por el costo. Es mucho más caro. Es mucho, mucho más caro. ¿Y Sí. ustedes lo lograron abaratando los costos? Claro, por un lado tiene que ver con bajar costos, pero también porque lo hacemos acá y los costos de importación, de internación y desaduanaje, etcétera, son altísimos. Claro, sí. Sí. Y el desarrollo que están haciendo acá, comentamos largamente lo del transporte público, ¿no? Las emociones que ustedes identificaron, se puede hablar de si es que una persona, porque algo hablábamos del transbordo, ¿no? Pero de las emociones, o depende de cada persona lo que sintió, porque eso fue un plan piloto, ¿no? Que lo hicieron en una oportunidad. Así es, nosotros instrumentamos 55 personas en un circuito predefinido dentro del Transantiago. Y en los transbordos lo que nosotros identificamos a nivel agregado, es decir, fueron varias personas de la muestra las que mostraron emociones de valencia negativa relacionadas con incomodidad. ¿Ok? Es decir, no es que hayamos identificado algunos sujetos aislados con esta emoción, sino que al agregar la muestra nos dimos cuenta que prevalecía estas emociones de valencia negativa. ¿La gente siente algo cuando está aplicándose esta pulsera o está No, constantemente? es como usar un reloj y después de un tiempo obviamente te vas a acostumbrar y no vas a saber que la estás usando. ¿Y cuál es el futuro que le ven a Biomonitor V3? Porque estamos en este plan piloto, ¿ya están trabajando con alguna industria? ¿Ya hay, por ejemplo, trabajadores que la estén utilizando? Sí, dentro del proyecto otro proyecto de la universidad, que es el proyecto de innovación en manufactura avanzada, IMA, en esta iniciativa financiada por Corfo, lo que hicimos fue medir estados de fatiga y también emociones de conductores de buses de gran tamaño que transportan pasajeros a una mina ¿Ya? por caminos de alta montaña. No puedo ser por razones de confidencialidad, Sí, no puedo claro. ser la mina, pero digamos lo que hicimos ahí fue también georreferenciar y hacer un mapeo georreferenciado de los niveles de fatiga que tenían estos conductores. ¿Y con qué se encontraron? Bueno, pudimos confirmar la evidencia anecdótica entregada por los conductores y por los supervisores, que en ciertas zonas, y sobre todo en el trayecto de vuelta de la mina, y un poquito antes de llegar a la ciudad, ¿Ya? había una prevalencia de mayores niveles de fatiga. Pero evidentemente en ningún caso identificamos somnolencia total o fatiga extrema. Claro, pero son zonas donde se identifican con datos científicos, no lo que Claro, podría estar claro. ocurriendo para evitar eventualmente algún tipo de accidentes, me imagino, ¿no? Claro, por lo tanto se tiene una constatación, como dices tú, científica de que hay que poner ojo en esa zona. Pero siempre se habla de proyectos puntuales, ¿no? No es que alguna industria, alguna minera o alguna empresa esté comprando o contratando el servicio de ustedes para que esté constantemente con los trabajadores, o ustedes apuntan a eso, o no es la... Apuntamos a el objetivo? eso y Ya. como universidad e instituto, Sistemas Complejos de Ingeniería, estamos abiertos a hacer una transferencia de la tecnología. La universidad y el instituto tienen varios modelos de transferencia, a partir del cual el estado actual de la tecnología se la entregamos a la industria y la industria puede continuar sus desarrollos y puede retornar un royalty a la universidad y al instituto. Pero ustedes, ¿cómo visualizan esta pulsera 5 o 10 años más? Nosotros la visualizamos insertada en distintas industrias, por ejemplo, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la salud, y ese otro caso de uso que podemos hablar, que tiene Sí. que ver con monitoreo de salud mental, y en el ámbito de la educación. Sin prejuicio de que también existen otras posibilidades en estudio del comportamiento del consumidor, específicamente en marketing. Pero en esos datos que tú nos mencionas, la idea es que las personas estén con la pulsera y sean monitoreados constantemente para llevar un registro de las emociones, Claro. o en casos puntuales, en eventos puntuales. Que a través de experimentos semicontrolados, Ya. en situaciones específicas de las cuales se quiera entender el comportamiento emocional, las personas utilicen la pulsera y se entrenen en modelos que sean capaces, por lo tanto, de clasificar los estados de las personas. ¿Cómo podría funcionar Biomonitor V3 en la salud? Mira, hay un experimento que tenemos diseñado en el ámbito de la salud mental, que es para hacer un seguimiento de las variaciones de los estados de ánimo. ¿Ya? Es decir, del mismo modo en que nosotros le pedimos a los pasajeros del transporte público que autorreporte su emoción, nuestra idea es solicitar a un paciente clínico que, por ejemplo, tenga una bipolaridad o se mueva en ese espectro, nos manifieste cuál es su estado emocional, su nivel de irritabilidad, por ejemplo, de cansancio y otras variables más que
los psicólogos con los que estamos trabajando nos dicen que son relevantes para poder identificar este estado. Y luego eso que se transforma en una variable a estimar, ¿sí? Asociarlo con las señales que vamos capturando con la pulsera. Y ahí ver si podemos entrenar un modelo. Y siempre desde el punto de vista de salud mental Sí, en ese espacio. específicamente en salud mental. Eso Sí, es lo que me llamó mucho la atención un concepto que mencionaste a propósito de lo que se está desarrollando en el MIT de computación afectiva. Así es, computación afectiva. Es un área de investigación que tiene un poquito más de 10 años, Yeah. como te dije, creada por la investigadora Rosalind Picard, que en el fondo lo que busca es que los computadores sean capaces de entender el estado emocional de las personas para reaccionar de manera acorde y también generar emociones. Por ejemplo, a través de juguetes u otros actuadores, se llaman actuadores, que generen un estímulo en las personas y por lo tanto generen una variación del estado emocional en las personas. Que es como que se interprete más desde un punto de vista, bueno, es muy inteligencia artificial, ¿no? Sí, El desarrollo de efectivamente, uno de los pilares fundamentales de la computación afectiva es la inteligencia artificial. eso. Y eso se está desarrollando a nivel mundial. Sí, es un área de investigación, digamos, de la comunidad científica en el mundo. ¿Y hasta dónde podría llegar esta computación afectiva? Porque también está relacionada de alguna manera con lo que ustedes están desarrollando y me imagino otros proyectos que tendrán ahí. El estado del arte y la visión que hay es que se pueda no solamente capturar estas señales periféricas como las que te acabo de mencionar, sino que también las ondas cerebrales a través de electroencefalogramas. El problema es que actualmente esos dispositivos son muy propensos a generar señales con ruido producto del movimiento. Es decir, eso se llama artefactos de movimiento. Perdón, ruido literal. Me refiero con ruido, me refiero a perturbaciones en la señal, Ya. como basura en la señal. Claro, que Sí. la señal no llega tan limpia. Exactamente, sí. Entonces tiene que avanzar todavía la tecnología del dispositivo electroencefalograma Ya. para poder capturar señales en ambientes más naturales. Y de esa manera, por lo tanto, se va a poder salir del laboratorio con el electroencefalograma. Todavía, lamentablemente, está en pañales eso. Pero eso probablemente pase. Pero es bien impresionante cómo se está avanzando, por ejemplo, con Biomonitor V3, ahí en la página del ICI. Usted puede también acceder, hemos estado compartiendo también imágenes ahí a través de BioBio TV. Ángel Jiménez, académico del Instituto de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ICI. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Loreto, a ustedes. Muy interesante, sí, y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos siempre acá en BioBio, la radio. Recuerde visitar todas nuestras plataformas. Hasta pronto.